Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 5 conformado por Jorge Manrique Minaya, Félix Mendoza Montellanos, Cintia Ramírez Cervantes, Giancarlo Reynoso Alata, y el día de hoy expondremos acerca del resumen de las semanas 9, 10 y 11. Empezaré con el Código de Ética, que es un conjunto de valores y normas que giran en torno al contexto que rige en sí una organización. El Código de Ética es lo subjetivo que la directiva espera por parte de cada uno de los integrantes de la empresa. Esta, a su vez, es una herramienta utilizada para expresar y recopilar un conjunto de valores y normas que poco a poco se integrarán a formar parte de la organización de manera permanente y constante. Su naturaleza proviene por ser un conjunto de valores, principios que regulan a las personas dentro de una organización y para lo cual están dentro de un contexto y ambiente determinado, guiado así por normas establecidas. Esto nos da como resultado un ambiente favorable en donde fluctúa el respeto y la humanidad en torno a ellos, creando así un ambiente de credibilidad, confianza y fidelidad en todos sus colaboradores. La función del código de ética funciona de la siguiente manera. Identifica los roles y metas, manteniendo así un ambiente bajo una filosofía normativa adecuada. Esta, a su vez, también establece conductas y procedimientos correctivos o sancionadores si se diera el caso del incumplimiento por parte de alguno de sus colaboradores, procurando así mantener el ambiente laboral sano. Cabe recalcar que cada profesión tiene su propio código de ética, que a su vez está regulado por normas sociales. El código ético de la empresa está unificado entre todos sus colaboradores, ya sean accionistas, proveedores o clientes, y todos estos interactúan de manera que todos conformen un buen comportamiento organizacional, estableciendo así, a su vez, la integridad de la organización, a base de carácter y el desarrollo de esta misma por la moral, estableciendo comportamientos adecuados que unen y fortalecen a las prácticas empresariales. Las acciones, los accionistas son líderes en la empresa y por tal siempre van a buscar ganancias. Estas también pueden causar mucho daño a la empresa, al faltar así en la equidad, como por ejemplo en los casos de falsificación de fondos y actos ilícitos. Por lo contrario, sus buenas prácticas en sus acciones generarán la confianza por parte de otros accionistas. Los proveedores deberán cumplir también con las leyes y normas establecidas, garantizando así la calidad del producto, la transparencia, la salud, el cuidado ambiental, en la publicidad, puntualidad, etc. Los clientes, por otro lado, deben cumplir con las normas del país, con el respeto humano y rechazar actos de soborno y corrupción, también los actos de confidencialidad, entre otros. Ética empresarial y RSC, que es la responsabilidad social corporativa. Estas son normas y principios éticos con índole ético, que prima dentro del ambiente organizacional. Acá tenemos una estudiosa que es de Bellhoof en su libro Código de Ética, que ella menciona el grado de compromiso de los valores que están contenidos en cada persona. Otro estudioso, Deck, en su Código de Conducta, menciona y establece que para no crear conflictos de intereses, se establecen normas dentro de una organización, con acto sancionador en caso de algún incumplimiento. Por último, el estudioso Hill establece grupos de intereses, como críticos, básicos y complementarios, siendo los críticos el de mayor impacto económico y reputación. En cambio, los básicos son de impacto medio y de complementarios son de impacto mínimo. Muchas gracias. Ahora le doy pase a mi compañero Jorge. Buenas noches, mi nombre es Jorge Manrique y continuando con la exposición, les hablaré de la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa son las actuaciones voluntarias emprendidas por una empresa para abordar la responsabilidad de los impactos económicos, sociales y medioambientales de sus operaciones comerciales y sus agentes principales.
La responsabilidad social corporativa se refiere específicamente a la relación con los grupos de interés que interactúa con la empresa, ya sean accionistas, proveedores, entre otros. Ventajas de la ética empresarial. Las principales ventajas son el incremento de la motivación para el trabajo y la satisfacción de los trabajadores, la generación de cohesión cultural, básicamente es la cultura de la empresa más reforzada. También la mejora de la imagen empresarial y evitar casos de corrupción totalmente innecesarios. La dimensión de la ética empresarial. Para este punto lo dividiremos en ámbitos internos y externos. Para el interno, atender a la demanda de la ética de los empleados y evitar las malas prácticas de la gestión de recursos humanos. Para el ámbito externo, enfrentar conflicto de intereses que tienen que ver con la calidad de sus productos relacionados con los proveedores, accionistas y opción pública. Diferentes tipos de códigos de ética aplicado a la empresa. Para este punto tendremos que entender como código ético de una empresa es la recopilación de valores, principios y pautas éticos de una conducta que conforman la cultura organizacional de la misma. Es uno de los instrumentos principales que utilizan las empresas para expresar y recopilar el racimo de valores, principios y normas éticos que la organización ha hecho propios. Las características del Código de la Ética Empresarial. Principalmente, entenderemos como código de ética o comportamiento de las empresas. Sobre este aspecto, se comenta que casi todas las empresas formulan y aprueban su propio código de ética o de comportamiento. Estos códigos contienen valores, principios éticos relacionados con la naturaleza de la organización. Es decir, tendrán relación con el tipo de actividad que desarrollen, si son productivas, si son industriales, si son de servicios, entre otros. Principios corporativos empresariales. Para principios corporativos empresariales tenemos como ejemplo a Nestlé, que se ha comprometido a los siguientes principios: la nutrición, salud y bienestar, la garantía de la calidad y seguridad de los productos, en la comunicación con el consumidor, derechos humanos en nuestras actividades empresariales, liderazgo y responsabilidad personal, entre otras. Con Gloria, igualmente, cimientan su éxito y crecimiento en la siguiente declaración de valores: cumplimiento de las obligaciones, decisión al trabajo, prudencia en la administración de los recursos, cultura del éxito, entre otros. Para la SUNAT tenemos lo que viene siendo principios y deberes éticos institucionales, que básicamente están instruidos en la resolución de la Superintendencia número 245/2019 SUNAT, que son el respeto, el compromiso, la probidad, la responsabilidad y la eficiencia. Los códigos de ética en la función pública. Ley número 27825. Siendo la administración pública el conjunto de entidades públicas que conforman los poderes del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial, en sus niveles de gobierno nacional, regional y local, que constituyen la organización más grande de nivel nacional. Vamos a sintetizar los principios, deberes y prohibiciones que contienen este código y reflexionar que a pesar de que su vigencia está del 2022, se han cometido muchos actos de corrupción, delitos por funcionarios de todos los niveles. Ello además de la vigencia de la Contraloría General de la República, que da cumplimiento a las normas de control y aplicación de código promulgada por la ley citada. Los principales puntos éticos en la función pública, como podemos ver, son la lealtad del Estado y los derechos, la veracidad, el respeto, la idoneidad, lealtad y obediencia, eficiencia, probidad, justicia y equidad. Okay. Para continuar con la exposición, le habla Giancarlo Reynosolata y ahora voy a hablar acerca de la ética en la función pública. Todo profesional, para desarrollar correctamente su trabajo, tiene como deber ser neutral, mostrar su imparcialidad ante las situaciones o contingencias que puedan suceder. Transparencia, mostrar
ser transparente ante negociaciones o acuerdos que haga la empresa. La responsabilidad quiere decir que debe ser responsable en el cumplimiento de sus compromisos o actividades. Y el uso adecuado de los bienes del Estado. Quiere decir que también no debe haber malversación de fondos, por ejemplo. Y el ejercicio adecuado del cargo. Y también el profesional debe ser consciente que tiene ciertas prohibiciones, como mantener intereses de conflictos, no debe presionar, amenazar y acosar, obtener ventas indebidas, realizar actividades de proselitismo político y hacer mal uso de la información privilegiada, que en muchos casos perjudica a la empresa y a los empleados, ¿no? Como consecuencia también es el despido de ellos. Código de ética del profesional en administración. El código de ética del CLAP aplica para todo profesional sin importar la actividad independiente, así actúe como funcionario o empleado de las instituciones públicas o privadas, y muestra la responsabilidad ante la sociedad, la responsabilidad hacia quien patrocina los principios y la responsabilidad hacia la profesión. Los códigos éticos de cumplimiento de los administradores están agrupados en rubro, principalmente de las relaciones con la sociedad. Eso tiene que ver con el comportamiento del profesional y esto con las relaciones con el personal. Con el personal como con los colegas, las relaciones con los clientes, el manejo de la información con los grupos de interés y también los deberes con el colegio o la universidad y el ejercicio docente. El fortalecimiento de las conductas éticas y conflicto de intereses. Principalmente, un profesional debe mantener su conducta personal, ética, ¿no? No hay que ponerle un precio a la reputación, prestigio y honor que uno tiene. No hay que tomar todo como algo personal. Y un profesional debe aprender a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. También, una vez que fortalecemos nuestra conducta personal profesional, también hay que fortalecer la ética en la empresa, ¿no? Pese a todo, la ética está presente en cada decisión que toma un directivo. Y esto tiene que tener importancia, o tiene importancia, los ejecutivos a la hora de promover la ética en las organizaciones en las que trabajan. Una vez realizados los ejemplos anteriores, tenemos mecanismos para promover la ética en las empresas, como entender la realidad de los demás, ayudar al prójimo. No hay que complicarse la vida, hay que definir la misión de la organización y sus valores. Y la ética del directivo es una condición de ejemplo para los demás. Siempre el líder debe mostrar sus buenos actos o sus buenas prácticas ante los demás porque es un ejemplo. Siempre en una organización hay conflictos, ¿no? ¿Y qué es el conflicto? Hay que ver la naturaleza del conflicto. Es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación o se toman posiciones opuestas, normalmente en temas referentes o puntos de vista ante una situación. Cuando esto pasa a mayores, porque es posible que pase a mayores, pueden llegar a dañar físicamente con el objetivo de que uno resulte ganador. Circunstancias que generan los conflictos. Siempre hay personas o grupos que perciben que están siendo excluidos de las metas o valores. Y esta es una causa por la cual se generan los conflictos dentro de una organización. Otra causa es cuando un comportamiento diseñado para derrotar o reducir a un contrincante también puede ocasionar un conflicto. Cuando los grupos que se enfrentan entre sí con actos que se oponen y esto ocasiona que un contraataque. Eso también es un producto de conflicto. Y cuando cada grupo trata de crear una posición relativamente favorable ante la otra. Gracias. Bien, mi nombre es Félix Mendoza. Ahora le vamos a hablar sobre los resultados de los conflictos. El conflicto puede tener resultados constructivos o destructivos para las partes involucradas, ya sean personas, grupos u organizaciones. Nosotros, como administradores, debemos manejar el conflicto de modo que se puedan maximizar los efectos constructivos y minimizar o evitar los efectos destructivos. Para Judith Gordon, los resultados se pueden dividir en resultados funcionales o disfuncionales. Los resultados funcionales, que vendrían a ser los constructivos, son conflictos beneficiosos ya que ayudan a fomentar la innovación, creatividad,
y adaptación de la organización, por lo tanto genera efectos positivos. Por otro lado, también nos menciona sobre los resultados disfuncionales, que vendrían a ser los resultados destructivos, que traen menor productividad en la empresa, pésimo estado de ánimo entre el personal del trabajo, insatisfacción y tensión, que no ayudan para nada en la organización. Etapas del conflicto. Como primera etapa tenemos el conflicto latente, que es la presencia de condiciones problemáticas que favorecen al inicio de conflictos, los que, aunque aún no existan, se pueden presentar en cualquier momento. Etapa 2. Conflicto percibido. En esta etapa se empieza a percibir o a sentir una situación de conflicto. Se siente un conflicto cuando las personas involucran emociones, creando ansiedad, tensión u hostilidad. Etapa 3. Conflicto sentido. Es cuando una o ambas partes toman la decisión de actuar de manera determinada. Algunos conflictos se agravan porque una de las partes le atribuye a las otras intenciones diferentes a las que en realidad tiene. Etapa 4. Conflicto evidente. Se hace visible a través del comportamiento de las partes en oposición. Este comportamiento suele incluir declaraciones, acciones y reacciones de las partes en conflicto. Etapa 5. Secuelas de conflicto. Se dan las consecuencias que resultan de la interacción acción-reacción entre las partes en conflicto. Como menciona Judith Gordon, los resultados pueden ser funcionales o disfuncionales. Pasos para evitar un conflicto. Como paso 1 tenemos la escucha. Mantener la calma y guardar silencio. Solo así lograrás apaciguar las cosas. 2. No interrumpir. Deja que la otra persona hable y justifique con sus argumentos con lo que no está de acuerdo. No interrumpas porque puede que tenga razón. 3. Empatía. Ponte en su lugar. Comprende a la otra persona. Te ayudará a entender mejor la situación y resolverla. 4. Afirmar lo que dice. Dile a la otra persona lo que entendiste sobre lo que te dijo. Sentirá que lo has escuchado y luego le das tu opinión. 5. Si no tenemos razón, admitirlo. Admitir que te equivocaste frente a otros demostrará cuánta confianza tienes en ti. 6. Visualizar la faceta de la otra persona. Si conoces lo que le gusta a la otra persona, imagínatela haciendo. Así lograrás dirigirte a la otra persona para iniciar una conversación en buenos términos. Con eso sería todo. Gracias por su atención.